Hola, mi nombre es Paula Valeria y en este video vamos a hablar sobre los conceptos de divulgación y duración de los derechos de autor. Estudio en la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, la licenciatura de Médico Cirujano y Partero. Es importante saber que los conceptos que veremos a lo largo de este video fueron extraídos de la Ley Federal del Derecho de Autor. Pero antes que nada es importante saber qué es la divulgación, la cual, según el artículo 16 de esta ley, nos dice que es el acto de hacer accesible una obra literaria y artística por cualquier medio al público por primera vez, con lo cual deja de ser inédita. Esto se refiere a que una vez que el autor tiene los derechos de autor sobre su obra y decide darla a conocer, pues van a comenzar este proceso en el cual nosotros, como público, pues vamos a tener la oportunidad de tener el acceso a esta obra. Hay otros artículos en los cuales también se habla de la divulgación, como lo son el artículo 21, en el cual nos dice que los titulares de los derechos morales podrán en todo tiempo determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, así como podrán exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra por él creada y la de disponer que su divulgación se efectúe como obra anónima o seudónima. Esto quiere decir que el autor puede exigir el reconocimiento de lo que él creó y puede ser por medio tanto de su nombre o puede estar oculto mediante o por medio de un seudónimo o de forma anónima. En el caso del artículo 27, en este se menciona que los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir la divulgación de obras derivadas en cualquiera de sus modalidades, tales como la traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos y transformaciones. Un ejemplo de esto es cuando el escritor de un libro permite que su obra se adapte al cine, pero pues también puede negarse a hacerlo y todo va a estar respaldado por el artículo 27. En el artículo 59 se dice que son causas de rescisión sin responsabilidad para el autor o el titular del derecho patrimonial que el editor no haya iniciado la divulgación de la obra dentro del término señalado por el contrato. Esto quiere decir, en términos legales, que pues se va a dejar sin efecto un contrato o una obligación y pues que puede impedir también la ejecución de un contrato, pero en este caso se refiere que al autor no va a tener la responsabilidad de que el editor no haya divulgado la obra. En el artículo 83 dice que salvo pacto en contrario, las personas física, moral o que comisionen la producción de una obra o que la produzca con la colaboración remunerada de otras gozará de la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la misma y le corresponderá las facultades relativas a la divulgación, integridad de la obra y de colección sobre este tipo de creaciones. Esto quiere decir que la persona físico moral que se encargue de producir la obra, pues también va a recibir los beneficios monetarios que ésta genere, pero a la vez va a tener la obligación de divulgarla siempre y cuando cuidando la integridad de esta obra. En el artículo 109 se menciona que el acceso a información de carácter privado relativo a las personas contenida en las bases de datos a que se refiere el artículo anterior, así como la publicación, reproducción, divulgación y comunicación pública y transmisión de dicha información, requerirá la autorización previa de las personas de que se trate. Esto significa que si existen datos privados en una obra, pues se tendrá que autorizar que esta divulgación o que la utilización de estos datos se dé. También es de suma relevancia saber cómo las obras se pueden plasmar en un medio físico y esto en el artículo 27 nos dice que los titulares de derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir la reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en copias o ejemplares efectuada por cualquier medio, ya sea por ejemplo impreso, como el periódico, los libros, fonográfico, reproducción o grabación de algún sonido, gráfico, plástico como las esculturas, audiovisual como algún video o película, electrónico como algún artículo o por medio de las redes sociales, fotográfico pues por medio de las fotografías o algún otro similar. Pero, ¿de qué manera se puede divulgar? Pues bueno, es a través de cualquiera de las siguientes maneras, como la representación, recitación y ejecución pública, en el caso de las obras literarias y artísticas como una novela. También puede ser por medio de la exhibición pública por cualquier medio o procedimiento y también pues se puede dar gracias al acceso público por medio de la telecomunicación, incluida pues la banda ancha y el internet, para que el público
pueda tener acceso en cualquier momento y en cualquier lugar a esta obra. Pueden transmitirla de forma pública o por medio de radiofusión, incluyendo pues la transmisión o retransmisión de estas obras. Puede ser por medio de cable, fibra óptica, microondas, vía satélite o cualquier otro medio conocido o por conocerse. ¿Cuánto duran los derechos de autor? Pues bueno, según el artículo 29, en el cual nos dice que los derechos patrimoniales estarán vigentes durante la vida del autor, pues nos dice que una vez que el autor muere, estos derechos continuarán por 100 años. En el caso de que existan varios coautores en una obra, pues se tomará la muerte del último y a partir de ese momento comenzarán a contar los 100 años. Una vez que este tiempo haya pasado, pues la obra pasará al dominio público. ¿Es posible heredarlos? Sí, porque es posible transmitirlos. Según el título 3 de la transmisión de los derechos patrimoniales, nos dice en el capítulo 1, en el artículo 30, que el autor de los derechos patrimoniales puede libremente y conforme a lo establecido en esta ley otorgar licencias de uso exclusivas o no exclusivas. Y pues también nos menciona que esto tiene que ser de manera onerosa y temporal y que los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan los derechos patrimoniales deberán celebrarse invariablemente por escrito, de lo contrario pues serán nulos. Otros artículos que hablan sobre esta transmisión pues es el artículo 32 en este mismo capítulo, en el cual dice que deberán inscribirse en el registro público del derecho de autor. También en el artículo 33 dice que a falta de una estipulación expresa, toda transmisión tendrá un término de 5 años. Solamente en ocasiones especiales podrá ser por 15 años, pero esto tiene que ver con la ejecución de la obra. Y pues bueno, para que quede claro o para pues dejar un número fijo, pues normalmente se dará durante 5 años. Por último, en el artículo 40 de este mismo capítulo, pues nos dice que los titulares de los derechos patrimoniales de autor y de los derechos conexos podrán exigir una remuneración compensatoria por la realización de cualquier copia o producción hecha sin su autorización y sin estar amparada por alguna de las limitaciones previstas en los artículos 148 y 151. Esto quiere decir que los titulares de los derechos pues van a poder exigir una remuneración compensatoria por alguna copia o reproducción de su obra si ésta se hizo sin autorización. Y pues bueno, estas son las referencias, que es la Ley Federal del Derecho de Autor. Y muchas gracias.